Hola, en este video les voy a explicar cómo realizar un One-Way MANOVA, un análisis de varianza múltiple con un factor. El factor es, en este caso, la columna especies, donde es de tipo nominal, y tenemos entonces algunas variables de tipo cuantitativo, que son continuas de escala. Esto es respecto a los datos de iris, que ustedes lo pueden encontrar en algunas direcciones en internet. Aquí hay dos de ellas. Lo que tenemos es eh, un, una, un factor que es la especie de la flor iris. Sucede que hay estas especies, setosa, versicolor y virginica. Queremos ver si estas especies de flor tienen un efecto significativo sobre la longitud de pétalo y la longitud de sépalo. Es decir, lo que se quiere probar en la hipótesis nula del One-Way MANOVA para los ejemplos de los datos de iris es que no existe diferencia significativa en la longitud promedio de pétalo y longitud promedio de sépalo entre las tres especies de flor, setosa, versicolor y virginica. Es decir, en el vector promedio, en el vector de medias entre las tres especies, no existe diferencia significativa. Entonces lo que tenemos es un factor con tres niveles, setosa, versicolor y virginica, y dos variables de respuesta. Por eso es un one-way MANOVA, porque se tiene solamente un factor y las variables de respuesta pueden ser dos o más. En este caso son dos solamente. Entonces vamos a realizar el MANOVA utilizando el software SPSS. Para eso seleccionamos la opción analizar y en la opción modelo lineal general elegimos la opción multivariante. Entonces vamos a seleccionar como variables dependientes a la longitud de sépalo y longitud de pétalo, que son las dos variables que estamos analizando. Las otras dos variables no son incluidas en este diseño. Y en el factor fijo incluimos las especies. Vamos a restablecer, así lo verían ustedes. Entonces, longitud de sépalo y longitud de pétalo se introducen, y entonces en factores fijos especies. En gráficos, bueno, en opciones vamos a solicitar los estadísticos descriptivos, en las estimaciones de tamaño del efecto y la potencia observada. El nivel de significación es 0.05. También vamos a solicitar las pruebas de homogeneidad y la gráfica de residuos. Le damos en continuar. Adicionalmente se pueden solicitar gráficos, por ejemplo aquí el factor solamente es uno, en este caso son las especies, que hay tres especies de flor. La colocamos aquí donde dice eje horizontal y le damos clic en añadir. Vamos a solicitar tipo de gráfico, puede ser gráfico de líneas o de barras. En este caso voy a elegir un gráfico de líneas e incluir barras de error del 95%, un intervalo de confianza. Le damos continuar. También se pueden solicitar pruebas post-hoc posteriores, comparaciones múltiples. En este caso, los factores es uno solamente, especies, y pueden ustedes entonces elegir las pruebas de su gusto. En este caso, yo voy a elegir la prueba de Tukey y le damos a continuar. Entonces ya tenemos el menú, lo que necesitamos, y le damos en aceptar. Y aquí tenemos el resultado del MANOVA de un factor. Aquí están los estadísticos descriptivos por longitud de sépalo y longitud de pétalo, las cuatro especies. Hay 50 datos de cada una de las especies, son 150 datos en total. Esta es entonces la prueba de Box, perdón, para ver el supuesto de igualdad de
matrices de covarianzas. Sucede que en el MANOVA existen supuestos. Uno de los supuestos es que la distribución debe ser normal multivariada para el conjunto de variables dependientes. El otro supuesto es que las matrices de varianzas y covarianzas deben ser iguales para todos los grupos y que las observaciones sean independientes, además de que no haya outliers, que el supuesto de linealidad, es decir, que haya relación lineal entre pares de variables dependientes y también ausencia de multicolinealidad. Se requiere que haya relación lineal entre pares de variables dependientes. Pero si esta relación es muy fuerte, entonces puede presentarse el fenómeno de multicolinealidad. La relación debe ser moderada para que no tengamos el caso en que una variable sea una combinación lineal de otras, entonces se presentaría el caso de multicolinealidad. Uno de los supuestos que el software SPSS nos permite validar es el supuesto de varianza constante con la prueba de Box-M, que aquí las sigmas representan las matrices de covarianzas de cada una entonces de los grupos, y la hipótesis nula en la prueba de Box-M es que las matrices de covarianzas observadas de las variables dependientes son iguales entre los grupos. Este supuesto el MANOVA de la igualdad de matrices de varianzas y covarianzas es sensible a desviaciones de la normalidad y muchas veces puede pasar que rechaces la hipótesis nula, que es algo que no nos gusta hacer en este caso porque se estaría violando el supuesto de igualdad de matrices de varianzas y covarianzas. Pero muchas veces pasa eso, el valor P es pequeño y se rechaza la hipótesis nula. En ese caso de que haya al parecer una violación del supuesto, lo que se puede hacer es utilizar el estadístico de Pillai, la traza de Pillai, que es más robusto a este supuesto de igualdad de varianzas y de matrices de varianzas y covarianzas. También se recomienda, algunos autores recomiendan disminuir el nivel de significancia, es decir, no utilizar 0.05, sino tal vez 0.01 o 0.001, hacer más estricto entonces el nivel de significancia. También se recomienda usar grupos que sean de tamaño similar, es decir, ahí entre el cociente del tamaño del grupo más grande entre el más pequeño, que sea menor que 1.5, y esto podría más o menos ayudar para que no se viole este supuesto de igualdad de matrices de varianzas y covarianzas. La presencia de outliers también pudiera afectar al asunto de la distribución normal multivariada, que esta distribución normal también se puede validar con algunas pruebas multivariadas como el test de Mardia, etc. En este caso, entonces, el SPSS nos está proporcionando la prueba de Box para igualdad de matrices de covarianzas y el estadístico de Box, el estadístico F, en este caso, el valor de significación es 0. Si le damos aquí clic, entonces nos puede mostrar que este número es muy pequeño, exponente a la menos 11, realmente es muy pequeño. Entonces, se rechaza la hipótesis nula y tenemos evidencia de que se viola el supuesto de igualdad de matrices de covarianzas, lo cual no es bueno. Vamos a seguir con el análisis y aquí están las pruebas, la traza de Pillai para el factor que es especies, es el que nos interesa. La traza de Pillai es la que vamos a utilizar para hacer conclusiones porque es más robusta a desviaciones del supuesto de normalidad, de igualdad de matrices de varianzas y covarianzas. También existen otros estadísticos como la lambda de Wilks, la traza de Hotelin y la raíz mayor de Roy. Y el valor de significación en todos los casos es inferior a 0.005. Si le damos doble clic, ahí nos puede mostrar entonces cuál es el valor. Es bastante pequeño en todos los casos, el valor P es casi 0. Entonces observamos que pues lo que tenemos es evidencia de que en el caso de la hipótesis nula, perdón, se rechaza y tenemos entonces evidencia de que
existe diferencia significativa en la longitud promedio de pétalo y sépalo entre las tres especies de flor. Es decir, visto como forma de los efectos, hay un efecto significativo de la especie de flor sobre la longitud promedio de pétalo y longitud promedio de sépalo. Entonces, podemos observar también la eta cuadrada parcial que nos genera que es un valor alto, lo cual está diciendo que hay pues un efecto bastante importante. También aquí tenemos la potencia observada. También solicitamos comparaciones múltiples de Tukey y acá las podemos ver. En el caso de la variable dependiente longitud de sépalo, tenemos entonces que los que son significativos, aquí aparece el valor P, todos son significativos, es decir, entonces hay diferencia entonces entre las especies Setosa versicolor y Setosa virginica, por ejemplo, en cuanto a la longitud de sépalo, y así para los otros. En cuanto a la longitud de pétalo, también se puede observar que hay diferencia. Aquí están los pares Setosa versicolor, Setosa virginica. Su valor P en todos los casos es 0, así que existe diferencia en los promedios de esas variables para esas especies de flor. Aquí también están los subconjuntos homogéneos que nos proporciona la prueba de Tukey, prueba de gráficos de residuos, y aquí tenemos gráficos que nos pueden mostrar en el caso de la longitud de sépalo. Parece ser que virginica alcanza mayor longitud de sépalo, es decir, no para todas las especies de flor se tiene el mismo promedio de longitud de sépalo, es mayor en virginica aparentemente, y setosa y versicolor son menores. Así también en longitud de pétalo, igualmente virginica, su longitud de pétalo es mayor comparada con las otras. En todos los casos, setosa es inferior en longitud de pétalo y en longitud de sépalo. Para estas pruebas univariadas, entonces, para las pruebas univariadas se utiliza también entonces el supuesto de varianza constante, y eso aquí nos lo está proporcionando la prueba de Leven. Si solamente trabajáramos con Cepalen, entonces aquí está basado en la media o basado en la mediana, que es el más usual, es basado en la mediana. Entonces el valor de significación es pequeño, no se tiene pues igualdad de varianzas, no se tiene igualdad de varianzas, que se está violando entonces ese supuesto. Esto pudiera pasar porque puede haber correlación bastante alta entre esas dos variables. Vamos a ver, por ejemplo, si yo quiero calcular la correlación entre esas dos variables, longitud de sépalo y longitud de pétalo, la vamos a incluir. Vamos a pedirle estos valores de coeficientes de correlación. Entonces le damos eso es correcto, y entonces le damos a aceptar. Tenemos aquí los coeficientes de correlación entre la longitud de sépalo y la longitud de pétalo, por ejemplo, que es bastante, es alta, 0.719, si utilizamos la RO de Spearman, 0.882, en el caso de usando la correlación de Pearson, 0.872, es alta la correlación. Entonces, en este caso, tal vez sería una variable está muy relacionada con la otra, y tal vez sería más conveniente hacer un one-way ANOVA con solamente una de las dos, ya que una está explicada por la otra. Esa es la manera de entonces de realizar un MANOVA utilizando SPSS.